Buenos días, hermanos. Continuamos hoy con nuestros estudios de Mateo. El día de hoy nos toca abordar el capítulo 24 en la sección de los versos del 15 al 25. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque es un texto, dentro de todo este capítulo 24, bastante difícil, ya que aborda elementos del futuro. Y encontramos, como habíamos dicho al inicio, también dos diferentes formas de interpretar. Una, la preterista, o el entendimiento de que estos hechos ya han ocurrido en el pasado, y la futurista, que nos habla de que estos hechos todavía están por suceder. Y encontramos en ambas posiciones argumentos bastante sólidos, ¿no? Por lo cual es bastante difícil predicar esta porción. Sin embargo, como muchas de las profecías del Antiguo Testamento, creo que este pasaje tiene un mensaje para los oyentes futuros, o sea, nosotros, y también tiene un mensaje para los oyentes de ese tiempo, para los discípulos que estaban escuchando el mensaje de Jesús. Es innegable que estos pasajes tienen relación con las profecías de Daniel y las profecías de Apocalipsis, y habla acerca del fin de los tiempos. Por tanto, podríamos concluir que este pasaje tiene un mensaje para los discípulos de ese momento, de ese tiempo, pero a su vez, este mismo pasaje nos habla de eventos del futuro ya registrados también en Daniel y en Apocalipsis. Ok, sin embargo, para hacer una evaluación adecuada del pasaje, recordemos que necesitamos ver el contexto de este pasaje y hacia quién está dirigido este pasaje. Recordemos, Jesús está en la última semana de ministerio, acaba de terminar su último discurso público en el templo, en el cual también tuvo un enfrentamiento con los fariseos y escribas, con las autoridades judías. Y producto de este enfrentamiento, el Señor concluye y dice que este templo, esa su casa, iba a quedar pronto vacía, les dice a ellos, ¿no? Porque tu casa quedará desierta. Obviamente, como judíos, a los discípulos les impacta estas palabras, el saber de que ese templo brillante que tenían iba a quedar desierto, como esto iba a acontecer. Además, recordemos que en la mente de los judíos el Mesías venía a reinar. Por tanto, si es que el templo iba a quedar desierto, vacío, entonces probablemente ellos pensaban que iba a ser reemplazado de alguna manera por la presencia del Mesías. Ok, y los discípulos, al salir de esta conversación, le muestran a Jesús, dice, los grandes edificios del templo, y el Señor les dice: de verdad les digo que no quedará de este templo piedra sobre piedra. Entonces, nuevamente, para ellos esto es bastante fuerte, ya que para ellos el templo es el centro de su adoración. Sin templo no tienen adoración. Entonces, obviamente para ellos esto es bastante difícil de poder entender. Y además, mirando que Jesús es el Mesías, se supone que él venía en representación de Dios, ahora dice que va a ser destruido el templo, no va a quedar piedra sobre piedra, el Mesías va a reinar, y cómo va a reinar, y ellos tienen muchas preguntas acerca de esta situación. Entonces le preguntan a Jesús, ¿no? Le dicen: ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué señal acerca del fin de los tiempos? ¿No? Ellos hacen unas 3 preguntas, para algunos 2 preguntas, pero él está diciendo: Señor, esto que tú dices, que no va a quedar piedra sobre piedra, ¿cuándo va a acontecer? Y cuando tú vengas, porque esa es la mentalidad de ellos, cuando tú vengas, ¿qué señales habrá? ¿Cómo vamos a saber que tú vas a venir? Y por tanto, va a cambiar, va a haber un nuevo tiempo, una nueva era, va a comenzar con tu presencia. Y Jesús va a responderles las preguntas que ellos están teniendo. Recuerden, la pregunta es: Señor, ¿cuándo va a ocurrir estas cosas? ¿Qué señal va a haber de tu venida? ¿Qué señal va a haber de estos nuevos tiempos que comienzan? Y Jesús, al responder, no les va a responder una fecha, no va a satisfacer su curiosidad, y tampoco él va a satisfacer nuestra curiosidad, ¿no? Porque obviamente, como hombres, como personas, tenemos la curiosidad de saber y de pensar de cuándo va a ser esto, ahora que tenemos las computadoras, ahora que tenemos las fechas, los relojes y todo esto en nuestros tiempos. Obviamente queremos saber, o quisiéramos saber, cuándo va a ocurrir todo esto. Y Jesús va a dar una respuesta, pero es una respuesta amorosa, básicamente para cuidar a su pueblo, como vamos a ver. Una respuesta pastoril, si se quiere decir, para cuidar a su pueblo, y no tanto para satisfacer su curiosidad acerca de las fechas. Pues el Señor conocía y conoce el corazón del hombre.
Ok, entonces los primeros versículos, cuando Jesús va a contestar, les dice que en el tiempo, ¿no?, de que estas cosas van a ocurrir, antes de su venida habrán guerras, habrán pestes, habrán bruna, y con ellos se van a levantar alborotadores, ¿no?, personas que van a estar atemorizando, usando estas situaciones, ¿para qué? Para engañar a la iglesia. Jesús les decía que se van a levantar muchos engañadores en este tiempo, y es por eso que deberían estar alertas. ¿Ok? Y producto de estos engañadores, entonces, también abundaría la persecución, ¿no? La persecución, la traición aún dentro de la iglesia. Y obviamente se presentarían falsos líderes religiosos, ¿no? Y Jesús hacía la advertencia: no se dejen engañar. Inclusive la maldad iba a ser tal, iba a crecer tal, que aún muchas personas dentro de la iglesia se enfriaría su amor. Pero el Señor decía: no se dejen engañar, pues aún por parte de los fieles el evangelio se seguiría predicando a todas partes del mundo. Entonces, una de las cosas que nos dice es: cuidado acerca del fin de los tiempos. Va a haber muchos engañadores, va a haber muchos alborotadores. Cuidado con ellos, no les escuchen, no les presten oídos, tranquilos, no se dejen engañar. Esto es principio de dolores, va a comenzar. Son señales de que empieza el parto, pero todavía no sabemos cuándo se va a dar el parto, ¿no? Cuándo va a llegar ese día. Ahora, Jesús va a hablarnos a través de estos otros versículos, justamente al parecer una nueva etapa de este fin. Y vamos a ver estos versículos. Dice, a partir del verso 15 del capítulo 24 de Mateo, dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que están en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues porque vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, más por causa de los escogidos. Aquellos días serán cortados. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren: mirad en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no le creáis. ¿Ok? Entonces, Jesús comienza este pasaje haciéndonos recordar una profecía del libro de Daniel, ¿no es cierto? Y nos habla que cuando ustedes vean en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, ¿no? Entonces esto nos lleva a ver Daniel, al libro de Daniel. ¿Y de qué está hablando Daniel? Vamos a ver 3 versículos del libro de Daniel. En Daniel 9:27, Daniel dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bueno, está hablando nos está diciendo de que en esta semana que se confirmará el pacto, a la mitad de la semana, ¿no? El pacto se va a terminar, y este engañador que va a hacer cesar los sacrificios, las ofrendas, ¿no? en Israel, y la muchedumbre de las abominaciones, ¿no? darán paso a la desolación, ¿no? Esto es lo que nos dice Daniel. En Daniel 11:31 también nos dice: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Otra vez este término, la abominación desoladora. Dice que se levantarán ejércitos que rodearán el santuario, la fortaleza, van a quitar el sacrificio y pondrán la abominación desoladora, o la abominación que causa desolación. Ok, Daniel capítulo 12, verso 11 dice: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, de nuevo el sacrificio es quitado, hasta la abominación desoladora habrá 1290 días, ¿no? Entonces Daniel nos habla de una abominación que va a causar desolación. Nos habla de un ejército que va a rodear Jerusalén, la ciudad santa, el templo, impidiendo el sacrificio, impidiendo las ofrendas hacia el Señor, o sea, impidiendo el funcionamiento del templo. Y se burlaría además introduciendo objetos sacrílegos dentro del templo que causen abominación a todos los que lo vean, haciendo que este lugar finalmente se convierta en un lugar desierto, ¿no? Porque ya no se podría presentar sacrificios en este lugar.
¿Ok? Hasta antes que Jesús volviera a hablar de la profecía de Daniel, los judíos entendían que esta profecía de Daniel se refería a una situación que para ahora y para nosotros ya es historia, en el 168 a.C., cuando Antíoco Epífanes, un rey sirio, invade Jerusalén. Y tras tomar la ciudad santa, entra al templo y en el altar, en el santuario, donde debería estar, donde es el lugar santo, este Antíoco Epífanes pone que la estatua de Zeus, inclusive sacrifica cerdos aquí en este santuario. Obviamente el poner un ídolo ya es algo abominable, y el sacrificar cerdos, que eran animales impuros conocidos por los judíos, como sacrificio en el templo, también era algo abominable. Entonces, si habían cosas abominables en el templo, la gente se iba a ir y el templo iba a quedar desolado, ¿no? Entonces era una abominación que causa desolación. Esto pasó, como vuelvo a repetir, en el 168 a.C. Pero Jesús, cuando habla de esto, y nos refiere a Daniel, nos dice: cuando ustedes vean en el lugar santo la abominación desoladora. Les está diciendo a los discípulos que esto se va a repetir, es una situación que se va a repetir. Si ya pasó con Antíoco Epífanes, va a pasar algo parecido, y cuando ustedes vean esto, ustedes deben tener esta reacción. Eso es lo que el Señor les está diciendo a ellos. Claramente, cuando vemos el contexto de los hechos, vemos que la maldad va progresando, la maldad va en aumento, y estamos hablando de los últimos tiempos, y producto de ello, pues habrán guerras, habrán pestes, habrá hambruna, ¿no es cierto? Porque cada vez la maldad es mayor. Aún esto va a entrar en las iglesias y muchos se enfriarán, dice, por la maldad que va a haber en ese tiempo. Serán traicionados, serán perseguidos los creyentes, ¿no? Y la maldad irá tan en aumento al punto que se cesará toda adoración, se obligará a cesar toda adoración, toda ofrenda, dice en el templo, y obviamente va a haber alguna situación abominable en el mismo templo que va a causar la desolación de ese templo, ¿no? Definitivamente esto nos habla del futuro. Jesús está hablando del futuro, y entonces aquí vienen las dos posiciones, ¿no? O esto se dio, o Jesús estaba hablando acerca de los eventos que se dan después, en el 70 después de Cristo, con la destrucción del templo de los judíos, o esto va mucho más allá. Y al parecer, como decía al inicio, cuando vemos las profecías de Daniel mismo y Apocalipsis, parecería que también nos habla acerca de un futuro escatológico, ¿no? Entonces, cuando se estudia escatología, es innegable, tenemos que ver también estos versículos de Mateo, que obviamente están enlazados de alguna manera con Daniel y Apocalipsis. Sin embargo, recordemos que Jesús está hablando a sus discípulos, y la pregunta de ellos, en la mente de ellos, es: se va a destruir este templo, Señor, ¿cuándo van a ocurrir estas cosas? Y en la mente de ellos, Jesucristo va a venir pronto, el Mesías viene. Entonces, Señor, ¿cuál es la señal de tu venida? ¿Cómo vamos a saber que entonces, cuando se ocurran todas estas cosas, ¿no? Entonces, Jesús, más que responder a su curiosidad, Jesús lanza una advertencia y les dice: cuidado, en estos tiempos se van a levantar muchos engañadores. Cuidado, ustedes no deben dejarse engañar. Y entonces dice: cuando ustedes vean en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea, dice la primera instrucción, los que estén en Judea huyan a los montes. Corran, ¿no? Les dice a los pobladores de Jerusalén, ¿no? Corran ustedes a los montes, ¿no? Cuando ustedes vean esto, ustedes corran a los montes, no se queden para nada en Judea. Verso 17, dice: el que está en la azotea, no descienda para tomar algo a su casa, no, descienda y váyase de una vez, corra, no busque nada, no aliste nada abajo, sino corra inmediatamente, salga de Judea, ¿no? Y luego dice, el verso 18, y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, ¿no? O sea, si te agarró esta situación en el campo, no vuelvas atrás para tomar tu capa, corre, huye hacia los montes. En otras palabras, estos tres versículos enfatizan que la necesidad de que ellos salgan huyendo, de que salgan corriendo cuando se dé esta señal. La pregunta es: Señor, ¿cuándo se va a dar esta situación? Y Jesús les dice: antes de que se dé todo esto, va a haber rumores de guerra, va a haber hambruna, va a haber pestes, va a haber alborotadores, engañadores. No, ustedes no le creáis, manténganse firmes. Y cuando ocurra esta situación, la abominación que causa desolación, ustedes también huyan hacia los montes. No se queden para nada. ¿Por qué? Porque la destrucción va a ser repentina, la destrucción va a ser rápida, ¿no? ¿Ok? Y esto es lo que Jesús está mostrándoles a sus discípulos. Está dando instrucción. ¿Por qué? Porque el peligro va a ser tan grande que ellos van a tener que huir.
Ok, entonces estas palabras, de nuevo, se refieren al tiempo futuro al cual todavía no hemos visto aún nosotros, o se refería a la destrucción del templo, ¿no? Como decía al inicio, al parecer tiene un mensaje para ambos grupos. Recordemos que cuando Tito Vespasiano va a ingresar a Jerusalén y va a destruir el templo en el 70 después de Cristo, cuando él ingresa arrasa toda la ciudad y solamente queda en pie un par de las torres del templo de Herodes y el muro occidental que rodeaba Jerusalén, ¿no? Y acerca del templo sí no quedó nada, nada que esté piedra sobre piedra, todo fue destruido, ¿ok? Y obviamente ese muro es lo que conocemos ahora como el famoso muro de los lamentos, ¿ok? Entonces esta iba a ser una invasión, según el historiador Flavio Josefo, una invasión muy dura, muy sangrienta. Se dice que más de 1 millón de judíos mueren en esta masacre, porque esta era una masacre. Tito Vespasiano asola la ciudad por unos meses, luego va capturando fortalezas y finalmente ingresa a la ciudad y la ciudad es destruida y es destruido el templo judío, ¿ok? Y obviamente cuando ellos ingresaron el 70 después de Cristo, ¿qué portaban? Portaban ellos los estandartes en los cuales estaba el águila real, símbolo del Imperio Romano, y debajo del águila real el busto de el emperador, ¿no? Haciendo hincapié de que este es el águila real, símbolo de Roma, y este emperador es el Dios que está conduciéndonos, ¿no? Era una forma de adoración, y obviamente para los entendidos, ¿no? Definitivamente estos estandartes con el águila real y luego el busto del emperador haciéndonos ver como un dios era algo abominable para la mente de los judíos. Era abominable que que el símbolo romano esté entrando al templo, ¿no? Y los romanos, los soldados obviamente iban a entrar al templo con sus estandartes. Y más abominable aún la presencia de estas siluetas de los emperadores a los cuales se les acuñaba como dioses. Entonces era una idolatría en plena, era algo abominable que estaba entrando a la ciudad y que iba a entrar al templo. Por todo ello, por todas estas situaciones, se esboza justamente el segundo punto, que es que Jesús se está refiriendo a la destrucción del templo, ¿no? Jesús les dice, no va a quedar piedra sobre piedra. Ellos preguntan cuándo va a ser esto, y Jesús está respondiendo aquí, ¿no? Les está diciendo cuándo va a ser esto, ¿no? No hay una fecha exacta, pero sí lo que les advierte y les dice, cuando ustedes ya vean los soldados que están rodeando la ciudad, ustedes corran, huyan a los montes, no se queden en Jerusalén, no se queden en la ciudad, córranse, huyan. ¿Y qué iba a pasar? Recordemos que en el 70 después de Cristo, ya la iglesia ha crecido un poco, ¿no? Ya la iglesia ha crecido. Recordemos que en el 90 después de Cristo es cuando Juan el apóstol muere, y en el 70 después de Cristo más o menos es cuando Pablo va a morir, ¿no? Entonces, cuando Pablo ya muere, ya la iglesia ha crecido. Está la iglesia en Antioquía, la iglesia en Asia, la iglesia en Europa, ya se está desarrollando. Entonces, la iglesia como tal ya está en pleno crecimiento, ¿no? Entonces Jesús dio esta instrucción y dijo, cuando ustedes vean y ellos deberían haber entendido, cuando el ejército está rodeando Jerusalén, ustedes corran, huyan. Entonces después de ello, después de esta masacre, después de esta muerte de más de 1 millón de judíos, obviamente quienes se iban a salvar, ¿quiénes eran? Aquellos que oyeron la instrucción de Jesús. Aquellos que oyeron la instrucción de Jesús que decía, ustedes huyan. Si están en la azotea, no bajen a buscar algo, solo huyan. Están en el campo, quédense ahí y huyan hacia los montes, ¿no? No regresen para la ciudad. ¿Por qué? Porque la destrucción iba a ser rápida, iba a ser brutal, iba a ser toda una carnicería, y obviamente Jesús, una vez más, está protegiendo a su pueblo. Entonces en la primera parte les dice a ellos, no, cuidado, no se dejen engañar. Habrá muchos alborotadores alrededor de las guerras, de las pestes, de las enfermedades, pero ustedes no se dejen engañar. Ahora, cuando están los ejércitos rodeando Jerusalén, ustedes corran, huyan, no se queden ahí, porque obviamente los que se queden van a probar justamente de esta situación tan dura y difícil para ellos. En Lucas capítulo 21, verso 22, el pasaje paralelo de esta historia nos dice, porque estos días son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas.
Mas hay de las que están encintas, de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerá a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces, Lucas nos hace una referencia, ¿qué? Nos hace una referencia justamente a lo que va a pasar en el 70 después de Cristo, porque a partir de eso los judíos serían llevados cautivos y serían llevados a todas las naciones. La dispersión judía comienza justamente en ese tiempo. Día de gran calamidad lo califica Lucas, ¿no? Por eso es que Jesús les da la instrucción y les dice, huyan, corran. Ahora, en medio de esta situación, miren, veamos el corazón mismo del Señor para con sus discípulos. ¿Por qué? Dice en Mateo 24, en el verso 19, más hay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. ¿Por qué está diciendo esta expresión? Esta expresión de ay es una expresión de dolor, más hay de las que están encintas, hay de las que crían en esos días, ¿no? Cuidado, ¿no? Dice, pobrecitas de las que están embarazadas, pobrecitas de las que tienen hijos pequeños, porque la huida va a ser difícil. La huida va a ser terrible, van a tener que huir rápidamente, no van a huir prácticamente sin nada de cosas, ¿no? Por salvar sus vidas. Y pobrecitas aquellas mujeres que están encintas, que no van a poder correr adecuadamente, y por aquellas mujeres que tienen hijos pequeños, porque obviamente no van a poder correr, ¿no? Y esto nos trae a la memoria algunos pasajes que nos hablan justamente que como creyentes, aún dentro de las instrucciones del Señor, el Señor nos dice que debemos huir, ¿no? Por ejemplo, en Timoteo nos habla que debemos huir ¿de qué? Huir de nosotros mismos, de nuestras pasiones juveniles, huir de las pasiones juveniles. Pero no solo ello, sino en el Proverbios 22, capítulo 3, por ejemplo, nos dice, el avisado ve el mal y se esconde, más los simples pasan y reciben el daño. O sea, los simples, los que no querían oír las instrucciones de Jesús, se quedarían en Jerusalén y iban a recibir el daño. Los que escuchaban a Jesús y se iban corriendo a los montes, se iban a salvar. ¿Por qué? Porque esta invasión iba a ser muy desastrosa. ¿Qué más nos dice el libro de Mateo? El libro de Mateo. Nos dice, verso 20, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Obviamente si la huida va a ser una huida difícil, sin ropa muchas veces, oren ¿para qué? Para que no sea en un día de invierno, donde sea más difícil todavía desplazarse. Oren para que no sea un día de sábado, un día de reposo, ¿no? Y para que los judíos no les estén fastidiando y solo ustedes puedan huir rápidamente. Entonces Jesús está diciéndoles, oren para este día de la huida para que ustedes puedan huir, ¿no? Y es muy interesante porque a veces nosotros pensamos que si ya Dios es soberano y Dios ha establecido determinadas cosas que va a hacer, entonces no necesitamos orar. Pero la Biblia es clara, nos dice que necesitamos ¿qué? Orar. Y Dios va a usar esa oración, va a usar nuestras oraciones ¿para qué? Para hacer cumplir su voluntad. Cuando estemos allá en los cielos veremos esa relación muy estrecha, ¿no? Entre qué es lo que Dios determina para hacer y qué es lo que nosotros vamos a pedirle al Señor. Pero a lo que nosotros nos toca es pedir al Señor. Pidan ustedes que sea invierno, que no sea un tiempo de invierno, que no sea un día de reposo. Corran ustedes, corran hacia allá. Y luego dice el verso 21. ¿Por qué? Porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, ¿no? Porque será tan terrible la tribulación, producto de esta invasión, que ellos van a tener que huir si es que quieren sobrevivir. Y dice en el verso 21, pues habrá gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Ellos, como pueblo escogido, nunca sintieron de tal manera esta tribulación, ni la iban a sentir posteriormente, obviamente porque ya dejan de ser el pueblo escogido, pero Jesús marca el inicio de una gran tribulación para ellos, y que esta iba a perdurar, como lo hemos ido viendo a lo largo de los años en la historia. ¿Ok? Y luego dice como otras advertencias, dice, o el verso 22 afirma el Señor, ¿no? Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. La persecución iba a ser tan terrible, las ganas de exterminar a los judíos tan terrible, dice que el Señor va a tener que acortar los días de estas. ¿Por qué? Dice claramente, porque si aquellos días no son acortados,
nadie podría ser salvo. Nadie podría salvarse. Nadie podría salvarse. Y simplemente morirían a manos de los romanos, ¿no? Pero el Señor tiene un plan muy especial para Israel. Hay todo un pueblo redimido, ¿no? Y que este pueblo va a ir levantándose y va a levantar sus corazones para acercarse cada vez más y más a Dios. Pero si esta tribulación continuaba, ellos iban a ser exterminados totalmente. Sin embargo, desde que Tito Vespasiano llega a las afueras de Jerusalén y los rodea y los sitia, ¿no? Hasta la destrucción final de toda la ciudad pasan más o menos 5 meses. Un tiempo largo, pero a su vez es un tiempo bastante corto, en lo cual los ejércitos de Israel tenían que buscar posiciones estratégicas para defender la ciudad, supuestamente, ¿no? Y de acuerdo a las instrucciones de Jesús, toda la iglesia tenía que salir corriendo hacia los montes, saliendo de ahí y no quedarse para nada en Jerusalén. Esas fueron las instrucciones. ¿Por qué? Porque ya Dios había declarado juicio sobre Jerusalén, juicio sobre el templo no iba a perdurar, todo se iba a destruir. Por tanto, mis hijos, váyanse de acá. Por causa, dice, de los escogidos, ¿no? Claramente nos dice ese versículo 22. Y aquellos días fueron acortados. Y nadie sería salvo si no fueran acortados por causa de los escogidos. En otras palabras, lo que nos está diciendo que por causa de los escogidos, Dios acorta esos tiempos bastante duros, ¿no? Y es más, todo el asedio y la invasión termina en septiembre y ni siquiera llega al invierno. O sea que los hermanos, la iglesia oró y es cierto, la invasión no pasó del invierno. Y ellos pudieron huir fácilmente porque no fue en invierno. Y obviamente el remanente se tenía que salvar, muchos tenían que volver a Cristo en el tiempo y por tanto el Señor ese día acorta esta tribulación que había. ¿Para qué? Para que puedan ser salvos los escogidos, dice el Señor. Y esto nos hace ver algo muy importante, ¿no? Que el mundo mismo se beneficia por la presencia de los hijos de Dios, por la presencia de los escogidos del Señor. Este mundo se beneficia. ¿Por qué? Porque Dios va a obrar toda la historia del mundo en base a ¿qué? En base a la iglesia que Él está formando. Eso quiere decir que para que nosotros lleguemos al Señor han tenido que ocurrir diferentes eventos que finalmente nos expongan a la palabra para que nosotros en algún momento hayamos podido decir, sí, yo quiero seguir a Cristo, ¿no? Y es muy interesante como el Señor nos dice que para sus escogidos, ¿no? El Señor aún acorta los tiempos. O sea que Dios va a hacer y va a permitir diferentes situaciones en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que finalmente podamos llegar a Él y podamos arrepentirnos de nuestro pecado. ¿Ok? Esto nos debe hacer pensar también en cuántas cosas tuvieron que pasar antes de que nosotros conozcamos al Señor. Prédicas, lecturas, situaciones difíciles, situaciones dolorosas, situaciones todas que finalmente nos iban a llevar ¿a qué? A ser expuestos a la palabra de Dios y decirles sí a Jesucristo a través de su palabra. ¿Ok? Ahora viene la advertencia. El Señor les pinta el panorama, va a haber gran destrucción en Jerusalén, ¿ok? ¿Ustedes qué van a hacer? Corran, huyan rápidamente, ¿no? Porque la destrucción que va a haber no se ha visto nunca antes. Luego dice en el verso 23, entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no le creáis nuevamente. Cuando ocurren situaciones como estas, se van a levantar alborotadores, se van a levantar mentirosos, se van a levantar chismosos, se van a levantar personas que finalmente comen cuentos, ¿no? Cuentan cuentos, y por eso el Señor les dice, cuidado, mirad, que les van a decir, mirad, aquí está el Cristo, allí no le creáis. ¿Por qué? Porque en estos tiempos también se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y miren, harán señales, prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, a los escogidos. O sea que Dios dio la instrucción, y cuando iba a pasar esto, se iban a levantar muchos charlatanes, muchos farsantes, que iban a comenzar a decir, no salgan de Jerusalén, protejan al templo, guarden el templo, recuerden que somos hijos de Dios, somos la nación escogida de Dios. Los charlatanes iban a estar ahí, pero iban a estar contra las disposiciones que ya Jesús había dicho. ¿Y por qué la gente los creería? ¿Por qué la gente los iba a seguir? Porque estos están haciendo milagros y señales, ¿no es cierto? Y la gente que es bastante
incrédula ante esto lo va a seguir. Pero ya hemos visto en la Biblia de que los milagros o las cosas sobrenaturales no van a definir al cristiano. Lo que define al cristiano finalmente es la obediencia a la palabra de Dios. Jesús mismo dijo en el mismo libro de Mateo: no todo el que me llama Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que obedece la palabra de mi Padre. De nuevo, entonces, nuestras vidas van a ser vidas de obediencia y nuestra característica va a ser justamente la obediencia a Dios. En otras palabras, Jesús está advirtiendo y está diciendo: en estos tiempos se van a levantar muchos falsos que van a hacer muchas señales milagrosas inclusive, pero ustedes no los sigan, no les crean. Ustedes sigan a la palabra de Dios. Y hoy es un tiempo justamente en el cual muchos milagreros se han levantado en el mundo, ¿no? Muy poco de la palabra de Dios, pero obviamente necesitamos definir la iglesia a la que nosotros estamos yendo para poder recibir nosotros la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se levantarán, dice, muchos engañadores, muchos falsos cristos, diciendo pues que si somos nosotros también creyentes, pero ¿cómo vamos a discernir quiénes son los verdaderos? Cuando escuchemos a través de las prédicas la Biblia, cuando la Biblia sea predicada a través del púlpito y la vida de ese líder obviamente sea conforme a la palabra que le está predicando, conforme a los lineamientos de la palabra de Dios. Porque aun cuando haga milagros, si no está siguiendo la palabra de Dios, entonces no es del Señor. Ok, entonces, verso 25 termina diciendo: ya os lo he dicho antes, ¿no? Yo ya les advertí. Entonces, el Señor no está respondiendo directamente la pregunta y está diciendo: ok, estos acontecimientos van a ocurrir, estos acontecimientos van a pasar y entonces ustedes van a saber que yo llego. No, Él no está satisfaciendo esa curiosidad, sino Jesús está lanzando advertencias. La primera advertencia que el Señor manda: no se dejen engañar. En este tiempo va a haber muchos alborotadores, muchos murmuradores, ¿no? ¿Acerca de qué? Justamente de las enfermedades, acerca de las pestes, acerca de la hambruna, acerca de los falsos rumores de guerra. Cuidado, nos dice, cuidado, no se deje engañar. La maldad va a crecer tanto, no se deje engañar, pero esto solo será principio de dolores. Luego ustedes van a ver que inclusive se van a levantar otros más haciendo señales y prodigios, pues a estos tampoco los sigan, si es que la palabra de Dios no está en sus labios, ¿no? Entonces debemos tener mucho cuidado. Las advertencias del Señor son estas: cuidado, cuidado. Para los pobladores de Jerusalén, obviamente la advertencia era: corran, huyan. Si vamos a hablar de eventos finales, el Señor nos está diciendo que sí. Hay situaciones en las cuales nosotros tenemos que huir. Hay situaciones en las cuales nosotros tenemos que correr. Cuando el pecado abunda de repente en un determinado lugar, nosotros como creyentes, ¿qué hacemos en ese lugar? Tenemos que salir huyendo de ese lugar. ¿Por qué estarnos exponiéndonos a la tentación? Expongámonos a la palabra de Dios. Ok, entonces el Señor está advirtiendo y está diciendo: cuidado, corran, huyan, para que puedan, ¿qué? Sobrevivir. El Señor siempre está cuidando nuestras vidas, no olvidemos. Ahora, seguramente en este tiempo muchos falsos se levantarían diciendo: no, quédense, el Señor va a proteger su templo, quédense defendiendo el templo del Señor y cosas parecidas, ¿no? Entonces hoy escuchamos también, en nuestras vidas, escuchamos mucha gente que comienza a hablar y aparentemente nos muestra grandes o grandezas, pero vayamos siempre a la palabra de Dios, porque la señal, la marca del creyente es obedecer la palabra de Dios. Amén. Entonces, nos muestra a un Dios compasivo y que nos da advertencias para el fin de los tiempos. Les dice a ellos: cuidado, ustedes les va a pasar esto. Cuidado aquello, aún se van a levantar muchos engañadores, aún van a hacer muchos milagros, no se dejen engañar, ¿no? Y esto obviamente retumba para el día de hoy de la misma manera. Cuidado, no se dejen engañar. Los milagros, las cosas sobrenaturales no son la marca del creyente. La marca del creyente, ¿qué es? La obediencia a su palabra. ¿Quién es el que me ama?, decía el Señor: aquel que obedece mi palabra. ¿Quiénes son mi padre y mi madre y mis hermanos? Aquellos que obedecen la palabra de Dios. Entonces la marca del creyente es la obediencia a la palabra de Dios. No nos dejemos engañar en estos tiempos por alborotadores, ¿ok? Y lo otro que vemos a través de este texto es que si Dios cumplió su palabra y se produjo un juicio el año 70 después de Cristo, cuando fue destruido el templo de Jerusalén, de la misma manera el Señor puede reparar muchas cosas en nuestras vidas, puede rehacer, puede cambiar muchas cosas en nuestras vidas, pero si solo nosotros nos entregamos realmente a Él en obediencia a su palabra.
Pero si nosotros no queremos caminar en él, así como Israel lo rechazó y hubo un tiempo de juicio, habrá también un tiempo de juicio en el futuro para todos aquellos que rechacen su palabra, para todos aquellos que rechacen a Cristo. Finalmente, estos versículos nos advierten y nos dicen, si tú no estás en Cristo, corre, huye, vuelve al Señor. ¿Por qué? Porque no vas a tener otro chance, no va a haber otra oportunidad. Vuelve tu corazón al Señor. Y acerca de estos tiempos finales, no estés esperando solamente las cosas que están pasando ahí afuera, las dos cosas que están pasando en Israel, sino mírate a ti mismo, mira tu vida, si estás cumpliendo lo que Dios está diciendo que tengas que hacer. Aleluya. Para Él sea la gloria y la honra por siempre. Amén. Si este video fue de bendición para ti y te pudo ayudar a comprender un poco más este capítulo, yo te pido que le des un me gusta al video y puedas tú compartir con otros más este video, que va a ser de bendición para otros, y así estaremos llevando la palabra de Dios y preparando al pueblo de Dios en diferentes lugares y circunstancias.